Fondo Solidario. La Secretaría de Servicios Sociales de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas recuerda que, para los momentos en que necesitan una ayuda extra para su salud u otros beneficios, los matriculados adheridos cuentan con el Fondo Solidario. Beneficio complementario para prácticas complejas. Los matriculados de los consejos adheridos y sus familias poseen beneficios complementarios y ayudas económicas destinados a cubrir prácticas y otros servicios, no incluidos en planes de cobertura médica habituales. El Fondo Solidario está constituido con el aporte de todos. Por eso, cuando lo necesite, utilícelo. Si tiene dudas o consultas sobre las prácticas, los beneficios o los servicios que contempla, contáctese con el consejo profesional en el que se encuentra matriculado. El Fondo Solidario está a disposición para ser utilizado. No dude en contactarse. Buen día. Vamos a empezar hablando de los estados contables e informes. Vamos a hacer una introducción de las cuestiones formales y vamos a hablar un poco de la firma digital, que es lo nuevo, ¿no? Lo que se viene. En principio vamos a ver cuestiones formales básicas que tenemos que tener en cuenta cuando presentamos, que tiene que ver con, en principio, la independencia. Tengamos en cuenta que en la RT37 nosotros tenemos que analizar las cuestiones que tienen que ver con no tener relación de dependencia, no ser familiar por grupo sanguíneo, por consanguinidad o por afinidad. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es el domicilio de la persona. El domicilio tiene que ser dentro de la provincia de Corrientes. Esa no es una norma técnica, sino es una norma de creación de los consejos, por los cuales el consejo profesional, todos los consejos profesionales tienen jurisdicción dentro de la provincia de Corrientes. Tenemos el caso de Santa Fe, por ejemplo, tiene 2 cámaras, pero el resto de los consejos tienen dentro de la jurisdicción. Quiere decir que para que tengan validez nuestros trabajos tienen que ser de gente que tenga domicilio. En caso de empresa, el domicilio legal dentro de la jurisdicción, y en el caso de persona física, el domicilio real. Después, lugar y fecha de emisión. Es muy importante que en todos los comprobantes estén, en todas las certificaciones o informes que nosotros emitimos, figuren el lugar y la fecha de emisión. Otra cuestión tiene que ver también con la presentación del documento, que no tenga raspaduras, que no sea ilegible, que no tenga manchas, que no tenga ningún agregado, o sea, me olvidé de poner la fecha y la pongo manuscrita. Esas cuestiones hay que tener en cuenta para la presentación. También solemos tener problemas con el sello. El sello del profesional tiene que tener el nombre, la profesión, en caso, por ejemplo, en mi caso, Patricia María Prat, contadora pública. Matrícula, folio, tomo, CPCE Corrientes. Tiene que estar completo el sello y ser legible. Recuerden que nosotros lo que hacemos es justamente certificar que, y obviamente que tiene que estar firmado por su firma, que tiene que coincidir con la que está en nuestro registro. Recuerden que nosotros lo que certificamos es la firma, dando fe de que ustedes son contadores y que están inscritos con esa matrícula, con ese folio y ese tomo. Hay casos de que por ahí el sello está poco legible. En esos casos es preferible armar un sellito impreso, aunque no sea el ideal, antes que mandar uno que no se pueda leer nada. Bueno, antes de entrar a las cuestiones normativas, nosotros vamos a empezar, primero me olvidé un detalle, el tema de las legalizaciones. La legalización, es obligatorio legalizar. ¿Por qué pongo esto? Porque hay mucha gente que llama diciéndome, mi cliente quiere un formulario y le tengo que firmar. No sé si tengo que certificar por el consejo o no. En principio, para certificar por el consejo, no se certifican formularios. Nosotros certificamos informes o certificaciones que hagan los profesionales. Pero fíjense ustedes que todos los documentos que requieren la intervención de los profesionales deben estar suscritos por el profesional, pero tiene que estar autenticado con la firma del consejo. Si uno no hace esto, omite estos requisitos, el documento no tiene validez. Imagínense ustedes que cualquier persona podría hacer un sello y decir que es contador. Entonces, uno tendría que evitar, no tiene que firmar ni documentos ni nada. Si no quieren hacer certificar por el consejo, que firme el cliente solo.
En tanto y en cuanto requiera la firma del profesional, nuestra firma tiene que estar acompañada de la certificación del consejo sí o sí. Entonces, el formulario de donde le estén pidiendo, del ente que le pidan, vamos a suponer que sea de un banco, tiene que ir acompañada de un informe o de una certificación. Y esa certificación firmada por el profesional y certificada por el Consejo de Ciencias Económicas. Entonces, acá hablamos concretamente de cuestiones básicas y elementales. Otra cuestión al tener en cuenta en la firma, que la firma tiene que estar en todas las hojas que presenta. Quiere decir, vamos a suponer, si una certificación tiene 2 hojas, el profesional firma las 2 hojas. Y si va acompañada de una tercera hoja, vamos a suponer que sea una declaración del cliente, firma el cliente y abajo el contador. Es importante tener en cuenta eso, que todas las hojas vengan firmadas por el profesional y que la hoja donde se va a certificar esté debidamente, entonces, identificado el profesional. Vamos a hablar un poco de la firma digital, que es lo que se viene. Acá desde el Consejo ya estamos trabajando para implementar la certificación a través de la firma digital. Entonces, acá la mayor ventaja de la firma digital es que se reemplaza automáticamente todo el trabajo en papel. Ya no se hace trabajo en papel, el trabajo se va a mandar vía web, el trabajo digital. Básicamente la firma digital es una herramienta tecnológica que permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que estos gocen de una característica que únicamente le sea propia al documento, que le era propia al documento en papel. Hay una ley nacional y una ley provincial que ratifican la validez de la firma digital. ¿Qué características tienen estas firmas? Únicas. Las firmas deben poder ser generadas solo por el firmante. Infalsificables. ¿Por qué? Porque son seguras, porque el documento queda encriptado y no se puede modificar. Verificables, porque deben ser fácilmente verificables por los receptores. Innegables. La firma no debe ser capaz de negar, el firmante no debe poder negar su firma. Y viables, deben ser fáciles de generar por el firmante. La firma digital ya se está usando en muchas provincias y aumentó el uso en el contexto de la pandemia, ¿no es cierto? Es importante que nosotros avancemos con este tema y la idea es de alentarlos a que ustedes ya pidan su firma digital. ¿Qué beneficios tiene el uso de la firma digital? Seguridad sobre la identidad del firmante y también la inalterabilidad de los documentos. Reemplazo de la documentación papel por el equivalente en digital. Una vez que es digital, todo es digital, ya no se imprime nada. Reemplazo entonces totalmente del papel. Rapidez y facilidad en el envío. Imagínense que ustedes desde su oficina envían al consejo el documento, el consejo lo certifica digitalmente, se los devuelve, ustedes mandan al cliente y el cliente manda a todos los usuarios que necesite, llámese banco, persona jurídica o donde tenga que mandar, sin moverse de su oficina. Reducción de costos operativos y logísticos, no van a tener que imprimir papeles, no van a tener que irse hasta la delegación de su consejo a presentar. Posibilidad de envíos múltiples sin necesidad de generar copia física. Obviamente ustedes guardan su archivo digital y ese archivo digital para cualquier cosa que le pidan hoy, mañana, dentro de 3 años, ustedes tienen su archivo digital. No tienen que estar mandando a hacer copias del consejo ni nada. Y amplia aceptación por los usuarios y reguladores porque ya en la práctica se están usando en muchos lugares. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para obtener su firma digital? Hay entidades públicas que en el caso de Corrientes, la que en este momento está haciendo, es la Subsecretaría de Sistemas y Tecnología de Información, que se conoce con la sigla de SUSTI. Se pide vía web el turno para hacer la firma digital, le otorgan un turno y uno tiene que ir. Se puede hacer de 2 formas. En este caso, la firma puede ser digital, remota o con token. Remota es bajando una aplicación que se baja al celular y entonces ahí no tiene ningún costo.
Si es con token, yo compro, hay empresas donde yo compro los tokens habilitados y me voy con el token y entonces lo voy a tener en mi token. O sea que en el pendrive lo voy a tener a la firma, a mi firma digital. Y si no, la otra opción es que hay empresas privadas que ofrecen ese servicio, obviamente con un costo también. Entonces tenemos la opción gratuita, si la hago remota, con token o directamente con una empresa privada. Ahora, ¿qué pasa con la firma digital remota? La firma digital remota no queda plasmada en el documento. Quiere decir que en el documento no va a estar, va a aparecer en un margen, sí, que está firmado por la persona. Va a aparecer en un margen. Por eso cuando ustedes presenten va a ser importante que su trabajo tenga escritos sus datos, su nombre, contador público fulano, contador público, matrícula, tomo folio, CPC de corriente. Eso va a tener que estar escrito dentro de su documento, porque obviamente esa firma digital remota no va a quedar nada, no se plasma en el documento. La firma con token sí queda plasmado el nombre, pero no todos estos datos que yo le estoy diciendo de matriculación, o sea que eso igual va a tener que estar en su documento. Ahora, vamos a ver el caso en que ustedes, le doy mi caso para que sea más sencillo. Yo como secretaria técnica no puedo usar esa firma que está en el SUSTI, porque eso es una firma que yo la tendría a título personal, pero yo para firmar los trabajos en calidad y representación del Consejo Profesional de Ciencia Económica, estoy obligada a que mi firma esté registrada, pero con una empresa. Hay empresas que hacen ese trámite, de hecho ya lo tenemos acá varias personas en el Consejo y vamos a incorporar a más que tengan la firma digital en representación del Consejo. Este servicio se va a brindar en todas las delegaciones que tiene el Consejo, se está trabajando en eso, pero es importante que ustedes avancen con el trámite de conseguir su firma digital. Una vez que ustedes tienen su firma digital, ya lo pueden ir probando de cómo se insertan en los documentos. Normalmente, en este caso, se trabaja con documentos en PDF. Ustedes insertan su firma. En ese caso, ustedes tendrían, después ya seguramente vamos a hacer un curso específico cuando se implemente el sistema, pero para que tengan una idea, ustedes mandan a revisión, como siempre, los trabajos, después mandan el trabajo final con la factura y con la constancia de la transferencia, nosotros recibimos esa documentación, se controla, se firma digitalmente y se devuelve. Esa sería la operatoria. Lo que quería resaltarle es que acá ya no se imprime papel, pero lo que no evita que vamos a suponer que un funcionario necesite, vamos a suponer que yo presento en un banco, mando a un banco el trabajo a un cliente, y el oficial de crédito quiere tenerlo en la carpeta. Hay lugares que todavía tienen la carpeta del cliente y no hay problema, lo imprime y él mismo está constatando que lo bajó del trabajo digital y él mismo pone, es copia fiel del trabajo digital. Entonces, ese papel sí tiene validez porque está respaldado por el documento que nosotros lo mandamos. Y va a haber una opción alternativa para casos especiales en que ustedes quieran tener una copia en papel certificada, piden al Consejo como si fuera una copia en papel que se les certifique, va a haber esa alternativa también. Entonces, sería interesante, sí sé que por una cuestión de las elecciones, hasta el 15 de septiembre, el SUSTI no va a dar turnos, pero de ahí en adelante sí, sería interesante ya que ustedes vayan avanzando, haciendo el trámite, para poder tener su firma digital y para poder ir avanzando con ese tema, cosa que cuando nosotros lo implementemos en el Consejo ya ustedes la tengan. Bien, vamos a pasar ahora a las cuestiones generales que tienen que ver con los trabajos. Primero le adelanto que la RT37 que estamos usando ya está el proyecto para modificarse. Si bien no son muchas modificaciones, porque la mayoría van a ser alternativas, opcionales, sí van a cambiar los modelos de los informes, porque la opinión va a estar más arriba. O sea, vamos a tener modelos en breve, probablemente para el año que viene vamos a tener modelos nuevos.
pero no cambia en sí la estructura ni nada, la de la RT37, esto se sigue manteniendo la estructura, que es la que ustedes ya conocen, donde tenemos una primera parte de los vistos y considerando, y una segunda parte, donde está introducción, normas comunes, normas de auditoría, normas de revisión de estados intermedios, encargos de aseguramiento, certificaciones, y los otros servicios relacionados. Y por último, un glosario de términos. Esta estructura se va a mantener. Lo que se va es agregar algunas cuestiones, la mayoría optativas, pero sí se va a cambiar el formato. Ustedes saben que actualmente nosotros tenemos el informe 12 y el informe 13 de esencia con los modelos. Seguramente en su oportunidad ya se dictarán nuevos modelos. Bien, vamos a hablar primero, que hace mucho tiempo así. Hay un modelo de informe breve, uno extenso, y los informes que pueden ser favorables, sin salvedades, con salvedades, desfavorables o con abstención de opinión. ¿Qué particularidad tienen los modelos? Que ahora, si yo me voy a abstener de opinar, antes de la abstención tengo que poner un fundamento de la abstención de opinión. Y en base a ese fundamento, y tiene que ser específico, en base a, por ejemplo, y si voy a emitir un informe con salvedades, tengo que poner primero el fundamento por qué mi opinión es con salvedades. Esa es la cuestión básica que hay que tener en cuenta. Los distintos modelos y las alternativas están en el informe de 12 de esencia y están subidos en la página en el área de Secretaría Técnica del Consejo. Y los párrafos especiales que ustedes saben que tenemos, que son, en principio, el párrafo de énfasis. El párrafo de énfasis es el que está usado cuando uno quiere resaltar alguna situación especial que está en los estados contables y se encuentra ya en las notas. Y se aplica a los casos de incertidumbres o alguna otra cuestión que la empresa quiera resaltar. Entonces la empresa resalta en notas y yo lo pongo en un párrafo de énfasis mencionando eso que está en la nota. Muy bien. No sustituye una salvedad y no modifica el informe, o sea, no modifica la opinión, simplemente es hacer resaltar una cuestión en especial. Muy bien. Otro párrafo que es el que usamos es el párrafo de otras cuestiones. Entonces, cuando existe una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados contables, el auditor, ¿qué puede hacer? Puede emitir un comentario adicional y se pone como párrafo de otras cuestiones. Ahí el ejemplo más común es cuando se restringe el uso, la distribución del informe. También lo suelen poner acá cuando quieren mencionar la cuestión de que el estado contable fue auditado por otro contador previamente. Esos son los más comunes que vemos. Bien. El estado de situación patrimonial y la manifestación de bienes siguen pidiendo, se sigue usando mucho. Lo que tenemos que tener en cuenta, la diferencia básica que el estado de situación patrimonial representa a un ente. Quiere decir que una persona puede tener varias empresas. Vamos a suponer, si una persona tiene una boutique, hace el estado de situación patrimonial de la boutique. Es de la explotación unipersonal. Cuando hacemos la manifestación de bienes y deudas, ya estamos hablando de la persona física. Y la persona de todos sus bienes, ya sea los bienes personales y las explotaciones que pueda tener. Entonces, tengamos en cuenta que la manifestación de bienes está mostrando el patrimonio individual. Otra consulta muy común que suelo recibir es que si a veces le piden una certificación de ingresos, una certificación de ingresos y egresos junto con la manifestación de bienes o un detalle de los ingresos en un periodo determinado junto con esta situación patrimonial. ¿Se pueden presentar juntos? Sí, se puede presentar juntos. Se hace, vamos a suponer, la manifestación de ingresos, con la particularidad que cuando hacen la certificación, agregan manifestación de bienes y anexo de ingresos y anexo de volumen de venta. Tienen que tener esa precaución, pero se pueden hacer los dos trabajos en uno, porque es habitual que los entes piden de esta manera. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta nosotros a la hora de confeccionar. También tienen modelos para usar en la página.
siempre los cuadros, recuerden que los cuadros del estado de situación patrimonial o de la manifestación de bienes, igual que en los estados contables, tienen que estar firmados por el cliente y por el contador. Muy bien. Informes. Las normas generales que tienen sobre los informes, cumplir con requisitos de información, tienen que ser escritos, aclarar en cada página el vínculo del contador, la estructura mínima que establece de las partes que tiene que tener un informe. El contenido de cada sección del informe tiene que ir con un título adecuado, por eso es que le pido constantemente que actualicen sus modelos, porque por ahí usan modelos que no tiene detalle de lo que certifica, por ejemplo, o no tienen certificación, no tienen los títulos que son las estructuras mínimas que exige la RT37 y que tienen que figurar. Y también puede tener cláusulas restrictivas con respecto al uso o a la distribución de los informes. Bien. El encargo de aseguramiento. El encargo de aseguramiento, el objetivo de un encargo de aseguramiento es expresar una conclusión con el fin. Entonces, el encargo de aseguramiento trata de dar una mayor garantía, una mayor fiabilidad al trabajo. Por eso que tiene una opinión especial. Este encargo de aseguramiento es muy usado para distintos tipos de informes especiales que hay que hacer. Tenemos varios subidos en la página para que ustedes los vean. Y la certificación, que es el más común, que es cuando uno constata algo. A veces me traen una certificación y me ponen opinión, o me traen un informe y me ponen certificación. Yo certifico los ingresos de una persona, estoy constatando que la persona gana dicha suma de dinero y miré el recibo de sueldo, miré la factura, miré el libro de IVA. ¿Qué miré? ¿Y de qué periodo miré? Tiene que ser concreto, porque yo en base a algo que miré, estoy certificando. Entonces, ¿a qué situaciones se aplica? A situaciones de hecho o comprobaciones especiales a través de la constatación del registro y cualquier otra documentación. Entonces, el contador debe reunir los elementos de juicio válidos y suficientes que respalden esa operación. Quiere decir que si yo digo que certifico los ingresos del señor Juan Pérez del periodo de enero a diciembre del 2020, y miré el libro IVA venta, los duplicados de factura o los recibos de sueldo. Pongo específicamente, no puedo poner genéricamente. Miré documentación no, ¿qué documentación específica? Porque yo estoy constatando. Y en este caso yo no estoy opinando de nada, ni estoy dando certeza, simplemente estoy constatando los documentos que yo vi. Por eso es que tienen que estar perfectamente identificados. Por eso le recalco este tema, porque a veces me preguntan, ¿qué hago? ¿Hago un informe o hago una certificación? Depende de lo que le están pidiendo. Si ustedes están por constatar una documentación, usan una certificación. Pero cuando tienen que emitir una opinión y decir algo con respecto a un trabajo que ustedes están analizando, ahí ya usan un encargo de aseguramiento o un informe especial. El informe especial no está como el encargo, no brinda la seguridad propia de los encargos, sino simplemente comunica resultado del procedimiento aplicado por el profesional. Pero vieron que se dice que presenta de manera adecuada, que presenta razonablemente. No tiene el grado de seguridad del encargo de aseguramiento, porque en el encargo de aseguramiento uno hace ya procedimientos especiales donde le está dando más seguridad a ese trabajo. Estas serían las opciones básicas que nosotros tenemos para nuestros distintos trabajos. Bien, continuemos. Acá tenemos la estructura básica de cómo son cuando nosotros en los estados contables tenemos que decidir qué criterios de evaluación vamos a usar. Ustedes saben que antes teníamos solamente la RT17 y después las NIF. Y en la RT17 había una parte para entes pequeños. Eso se derogó y se dictó la RT41 y la RT42 que modifica la 41, por eso tenemos distintos párrafos en la RT41 que fue modificada por la 42. La RT41 se dictó para entes pequeños y medianos, entonces simplifica los criterios de evaluación. ¿Cómo yo sé si puedo entrar dentro de esta norma? Tengo
que ver el volumen de ventas del ejercicio, es estar en la 41, para entes pequeños o para entes medianos. Sí tengo que hacerlo constantemente para ver cuánto varía. Entonces, si ya no, algunos confunden y piensan, mi empresa es pyme, entonces puedo usar la RT41. No, esto tiene que ver con una norma específica y la FAC se actualiza cuál es la tabla que permite usar la RT41. Si no estoy dentro de esos parámetros de venta, me tengo que ir a la RT17. Ya los entes medianos dentro de la 41, modificada por la 42, tienen la particularidad, que el cambio más grande es que tienen que usar el método del impuesto diferido. Y si voy a la 17, no solo que cambian el criterio de evaluación, sino que también tengo que usar el método del impuesto diferido, aplicar el método del impuesto diferido, y también tengo que poner el anexo de tasas y plazos. Vamos a hablar un poquito de los estados contables que normalmente presentamos. El estado contable anual, en principio, es el que dura 12 meses, que es el ejercicio económico. Es importante cuando yo tomo un nuevo cliente pedir cuál es el estatuto del contrato social y verificar las fechas que tengo, más que nada en el caso de las asociaciones, ¿no? Porque si no, a veces hay errores con respecto a esas fechas. Entonces, el ejercicio económico que dura 12 meses, que en algunos casos puede ser irregular. ¿Cuándo? Cuando es el primer ejercicio, ¿no es cierto? Es lo más común que el primer ejercicio, o puede también darse el caso del último ejercicio. Son los únicos ejercicios irregulares. También puede haber una tercera alternativa, que es cuando la empresa decide cambiar la fecha de cierre de ejercicio. Entonces, vamos a suponer que una empresa tenía cierre en junio y pasa a ser su cierre en diciembre. Entonces, para modificar esa situación, tiene que hacer un ejercicio irregular. Bien. El ejercicio intermedio es un ejercicio parcial dentro del ejercicio anual. En el ejercicio intermedio tiene una particularidad que está establecido en la resolución técnica 8, que se compara el estado de situación patrimonial con el ejercicio anual, y el resto de los estados, si se preparó el estado contable equivalente el año anterior, vamos a suponer que mi cierre es diciembre del 2020 y yo quiero hacer uno a junio del 2021. Si en el de junio 2020, el resto de los estados comparo con el de junio 2020. Pero si no tengo ese comparativo, el resto de los estados van sin comparar. Sí tengan en cuenta que como el patrimonial se compara con el último cierre anual, que en este caso fue diciembre de 2020, las referencias de ese estado también tienen que estar comparativas, que normalmente son las notas, las notas que hacen referencia al estado de situación patrimonial, el anexo de bienes de uso. Esos son los más comunes. Y si hay algún otro anexo, vamos a suponer que tengamos de intangible, también tendría que ir comparativo en ese caso. No así los anexos que hacen referencia, vamos a suponer el anexo de gastos, porque hace referencia al estado de resultados. Entonces, si ese está sin comparar, su anexo también tiene que irse a comparar. Y si hubiera una nota del estado de resultados, también tendría que irse a comparar, porque tenemos que ver a qué aclarar si es comparativo con el ejercicio anterior, o en su caso, si fuera irregular, o si fuera de periodo intermedio. Esas serían las cuestiones básicas que hay que tener en cuenta, digamos. También siempre verificar los datos que ponen en la carátula con respecto al capital y a la composición del capital o al patrimonio neto, en el caso de los entes sin fines de lucro, que muchas veces no coinciden con. Otra cuestión que se suele ver muy habitualmente es en el estado de resultados, que falta el devengamiento del impuesto a las ganancias. Y también una cuestión que tiene que ver con los resultados extraordinarios. Ya hace bastante tiempo que se cambió el concepto de resultados extraordinarios, y resultados extraordinarios son aquellos, no son los atípicos. Los atípicos son en todo caso otros ingresos que yo tenga. Si yo vendo bienes y después aparte tengo 2 alquileres, el que no sea mi actividad principal es una actividad secundaria, es un otro ingreso que yo tengo, no es un resultado extraordinario. Para que sea resultado extraordinario es un resultado sobre el cual la empresa no tiene control. Por ejemplo, un incendio. Un incendio es un resultado extraordinario. Esa es la idea, porque
todavía por ahí que creen que porque no es la actividad principal y tienen que ponerla como extraordinaria. Con respecto a la exposición, en el estado de resultado es importante poner con signo negativo o entre paréntesis las cifras que se restan para que el lector no avesado pueda rápidamente leer y entender perfectamente. Lo mismo pasa cuando se traslada un resultado negativo al estado de evolución del patrimonio neto. También es importante que estén los signos negativos o los paréntesis. Hay veces que hay resultados no asignados también acumulados negativos, que se mantenga con los signos para que se pueda ver que den, ¿no? Que dé las cifras horizontales y verticales con esos signos. Esto es lo que le pongo acá en el estado de evolución. El estado de evolución del patrimonio neto es el estado que hay que tener en cuenta de trasladar las filas del cierre anterior, como cierran, trasladarlas como saldos iniciales. Y acuérdense que ahora que hacemos el ajuste de bonificación, obviamente eso va a tener que estar represado. Lo mismo pasa con la columna que se traslada al ejercicio anterior, que también va a estar represada. Los aportes irrevocables, recuerden que tienen que ir en una columna por separado del capital hasta que se haga el trámite en personas jurídicas. Cuando se hace el trámite en personas jurídicas para el aumento de capital, recién ahí se pasa a integrar parte del, se pasa a formar parte del capital, y en esos casos en la carátula. Las reservas que tienen que estar identificadas, la legal y las otras reservas por separado, y el resultado del ejercicio siempre al final como última operación del año. Y también tenemos casos en que el patrimonio neto da negativo. En esos casos es conveniente preparar una nota explicando de las causas de por qué es el patrimonio neto es negativo. El patrimonio neto del ejercicio anterior debe coincidir. Entonces tengan en cuenta que el control que ustedes tienen que hacer es que el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior tiene que coincidir con el patrimonio neto inicial ajustado. Recuerden que a partir del segundo ejercicio económico de ajuste, a efectos comparativos, nosotros tenemos que tomar todo el ejercicio anterior y multiplicarlo por el índice anual. Quiere decir que si mi patrimonio neto era 1.000 y ajustado es 1.300, el patrimonio neto al inicio 1.000 también está ajustado, tiene que ser 1.300. Tienen que coincidir. Siempre controlen esa cuestión porque es básica, porque si no van a arrastrar errores que van a irse a toda su presentación. Bueno, estados contables de la empresa. Bueno, los estados contables de las empresas. Con respecto a los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, una cuestión básica a tener en cuenta que la RT8 establece que, reflejando el ajuste en el ejercicio anterior a efectos comparativos, debe ajustarse también el saldo del ejercicio anterior. Esto quiere decir que yo tengo que mostrar en el ejercicio anterior cómo hubiera sido la situación si yo hubiera aplicado ese ajuste en el otro año. Ejemplo, tengo que hacer un ajuste de impuestos. Mi ajuste es impuesto a pagar. Entonces voy a tener un área negativo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Pienso que ese asiento tendría que estar reflejado en el año anterior. Me voy al ejercicio anterior, voy al cuadro de gastos, voy al estado de resultados, pongo el impuesto, voy a mi situación patrimonial al pasivo, agrego el impuesto a pagar, y ahí automáticamente se me modifica el patrimonio neto del ejercicio anterior y me va a coincidir con el patrimonio neto después de hacer el área. ¿Por qué? Porque lo más común es que hacen el ajuste de ejercicios anteriores, pero no hacen eso. No quiere decir que yo tengo que tocar el año anterior, no hago un asiento, yo solamente pienso en el asiento mentalmente para ver de qué manera yo modifico mis cuadros. De tal manera que me coincida siempre mi saldo al cierre con el saldo inicial después de hacer el ajuste de ejercicios anteriores. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá, que a efectos comparativos tengo que mostrar entonces que el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior sea igual al patrimonio neto al inicio ajustado después de aplicar el ajuste de ejercicios anteriores.
El flujo de las empresas. Cuando yo hago el flujo de las empresas, ¿qué tengo que ver? Tengo dos métodos que puedo usar, ¿no es cierto? El método directo, el indirecto, controlar los saldos de caja, que tiene que ser caja y banco, recuerden, que si bien se llama flujo de efectivo, pero yo tomo el saldo de caja y banco. Es más, si yo tengo plazo fijo, que es prácticamente un efectivo, le puedo sumar, le tendría que sumar ese plazo fijo. Ver que los saldos coincidan con el estado de situación patrimonial. Como dijimos, hay dos métodos, tenemos el método directo y el indirecto. Y yo tengo que hacer una imputación, de controlar que sean correctas, vamos a suponer si uso el directo, los cobros, los pagos, la imputación de las partidas. Y ver, obviamente, que las variaciones que yo tengo entre el efectivo del inicio y el cierre coincida con las que son relacionadas. Ejemplo común, el impuesto a las ganancias a pagar. Normalmente la empresa, ¿qué tiene? Tiene retenciones, tiene 1.000 menos anticipos 200, menos retenciones 200 y me queda neto 600. Siempre tienen que estar entonces expuestas así, no dejarlas en el activo como normalmente en muchos casos las ponen. Informe al controlar las resoluciones técnicas usadas. Ya últimamente las resoluciones técnicas, inclusive en el primer párrafo ya ponemos que está ajustado por la RT6 y después ponemos que está hecho el informe en base a la auditoría según la RT37, simplemente abajo agregamos que fueron confeccionados de acuerdo a las leyes aprobadas por el Consejo de Ciencias Económicas de Corrientes. Otro dato importante es que tiene que estar es la deuda previsional. La deuda previsional tiene que aclararse si es exigible o no exigible. Si tenemos los dos tipos, poner cuánto es exigible y cuánto no es exigible. Resolución 420 de la UIF. Muchas veces toman el modelo y como el modelo está, lo dejan. Es importante que ustedes analicen si la empresa, normalmente los dos parámetros que se toman es si está dentro de las actividades establecidas por la resolución de la UIF o de los montos de activos que la UIF también va actualizando, si corresponde que la empresa haga auditoría de lavado de dinero. Si no corresponde, no lo pongo, borro ese párrafo. Por eso es que ustedes muchas veces van a ver en las correcciones que yo le hago, que le pongo analizar si corresponde aplicar. ¿Por qué? Porque a simple vista yo veo que parece que no, pero bueno, puede haber otras cuestiones, como por ejemplo las donaciones, o cuando son grupos de empresa, o otras cuestiones que ameriten que sí tenga que estar y que realmente se haga el lavado de dinero, se haga la auditoría de lavado de dinero. Entonces es importante que ustedes analicen esto, pero no que la pongan siempre de manera innecesaria en los casos en que no sean necesarios. Sí, recuerden la obligatoriedad de inscribirse en la UIF de los contadores. ¿Pero para quién es obligatoria solamente? Para los sujetos obligados que son contadores de las empresas que están obligadas por la resolución 65. Si yo tengo un cliente que por la resolución 65, ya sea por su activo o por su actividad, está obligada a hacer auditoría de lavado de dinero, yo, que soy la auditora, me tengo que inscribir. Entonces eso es importante hacer el análisis. Es obligatoria la inscripción a la UIF. Uno entra a la página de la UIF, ve los requisitos para la inscripción, antes era todo vía web, ahora sé que piden alguna documentación que se mande, tengo que estar inscrito. Las personas están enumeradas en el, bueno, acá me quedó 20 millones, no es 20 millones, sé que es más, pero no recuerdo de memoria, no le quiero decir la cifra ahora, la del activo. Entonces las personas que están obligadas, el contador y el auditor, tiene que estar inscrito en la UIF. Y aparte de estar inscrito en la UIF, recuerden ustedes también que hay que llevar un manual. El manual de control interno de la auditoría de lavado de dinero es obligatorio. Hay un modelo en la página de Esencia, en la parte de dinero de lavado de dinero, donde pueden consultarlo. Bien. Vamos ahora a los entes sin fines de lucro. La actividad, porque muchas veces ponen entes sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro. Hay que mirar la actividad que tienen.
fomento de actividades deportivas, fomento de actividades culturales, ejemplo que le doy, mirar en el estatuto social. Evitar el no relacionado o ese genérico que da la FIP, sino mirar el estatuto siempre fija para qué fue creada la asociación o la fundación. Otro tema que hay que tener en cuenta es, que es lo que cambia acá en la RT11, que es la específica de entes sin lucro, es que están los fondos para fines específicos. Hay dos tipos de fondos para fines específicos. Uno que están en el pasivo, que son aquellos aportes que reciben las entidades para, como su nombre indica, para fines específicos, y que por X cuestiones no se ocuparon todavía. Entonces, ¿qué se hace? Con esos fondos hay que dejarlos en una cuenta de pasivo hasta que se usen. Una vez que se usan, ahí recién se van a convertir en ingreso contra los gastos que originan la utilización de ese fondo. Es importante que se haga esta cuestión, porque si no, ustedes reflejan un ingreso que en realidad no lo tienen, porque no es un recurso del cual pueden disponer. Es dinero que ustedes tienen que ocupar y que la van a ocupar, de hecho, en esa actividad específica, sino simplemente justo que llegó el cierre de ejercicio y no le dio oportunidad de usar o determinar de usar esos fondos. Después, otra cuestión a tener en cuenta en los entes sin fines de lucro es con respecto al estado de recursos y gastos, que es que las amortizaciones se ponen por separado. No se ponen en el anexo de gastos, se toman directamente del anexo de bienes de uso. Esto tiene que ver con la importancia que a veces tiene este valor dentro de este tipo de entes. Bueno, acá también hago la mención de los recursos y gastos extraordinarios que no surgen de las decisiones del ente, porque también es muy común que muchas veces los usen esos rubros. El estado de evolución de patrimonio neto, como le había dicho recién, que hay dos tipos de fondos para fines específicos. Uno que está en el estado de asociación patrimonial como un pasivo, que son los fondos a rendir, se le pueden llamar, y otros son los fondos específicos que se crean dentro del patrimonio neto, que son una suerte de reservas, ¿no es cierto? Funcionan igual. La comisión directiva decide juntar fondos para la compra de determinados bienes, vamos a poner de un terreno, de un edificio, para una construcción, para la compra de un vehículo, crea un fondo especial, entonces los fondos que aportan los socios se destinan a ese fin y se encuentran expuestos a modo de una reserva, por eso hay una columna de fondo específico en la evolución de patrimonio neto, puede haber más de un fondo específico, obviamente, y se junta el dinero. Una vez que se va a concretar la compra o la construcción del bien, se desafecta desde el fondo. Y ahí sí se pasa directamente a su desafectación contra la inversión que se hizo. Tengamos en cuenta que el flujo de fondos tiene que hacerse obligatoriamente según la RT11, siempre por medio del método directo. Otro tema muy común es que en los entes fines de lucro las cifras suelen estar en cero. En esos casos no podemos decir nosotros que dar una opinión favorable porque no hay sobre qué opinar. Entonces ahí sí amerita usar el informe con abstención de opinión. Pero acuérdense que primero tiene que estar el fundamento de la abstención, donde se explique que el ente no realizó actividades durante el ejercicio, por lo tanto sus cifras se ponen en cero, y en base a eso después no emite opinión cuando en el párrafo de la opinión específica. Bien, cambiamos de rubro ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con las empresas agropecuarias. Ustedes saben que las empresas agropecuarias están normadas por la RT22, que fue modificada por la RT46. Y acá tenemos toda una nomenclatura especial, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de seres vivos. Estamos hablando de los activos biológicos, que son seres que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ya sea ganado, algún tipo de ganado, o sea plantaciones. Entonces hay un método de posición especial que está reglado, que está específicamente en la norma 8.2, donde dice que en la actividad agropecuaria el hecho sustancial de generación de sus ingresos es el crecimiento vegetativo. Esa es otra
terminología que tiene específica, crecimiento vegetativo, la RT22. Denominado en estas actividades producción. Es el incremento del valor por los cambios cualitativos y cuantitativos, o sea, volumen físico y o calidad en los bienes con crecimiento vegetativo, como consecuencia de su proceso biológico. Ejemplo, el ganado, que es el más sencillo, crece, pasa a ser vaquillón a vaca, tiene más peso, tiene más tamaño. Si vamos a una explotación agrícola, obviamente están las plantaciones y después tenemos el crecimiento, y entonces ese crecimiento vegetativo se refleja en la cuenta producción. Por eso que el modelo del estado de resultados de la RT22 tiene la cuenta producción y costo de producción. Tengamos en cuenta que la empresa puede tener ventas en cero y lo mismo tiene ganancias, dadas por la producción. Vamos a dar un ejemplo claro, la explotación forestal. La explotación forestal tarda mucho en que se venda hasta que crezca el árbol. Pero igual tengo que reflejar ese incremento de valor porque el árbol está creciendo. Ese mayor valor, ese crecimiento vegetativo es el que se refleja en la cuenta de producción. ¿Por qué? Porque el hecho sustancial que desencadena el proceso, que en el curso normal de los negocios es irreversible y en consecuencia el costo incurrido no es representativo del valor del bien. Por eso que es importante que se refleje la producción. Porque nosotros, si bien tenemos el costo de vacunas, de alimentos, pero tenemos una producción mayor. Y es importante al analizar también estos estados contables, que la cuenta que muestra realmente la ganancia que tiene la empresa es la de la producción. Tengamos en cuenta que como la evaluación de estos activos se hace a valores de cierre, en realidad cero. Bien. Vamos a hablar un poco ahora de la RT39. Ustedes saben que la RT39 es la resolución técnica que modificó los parámetros para determinar los casos que hay inflación. Modificó la RT17 y entonces modificó los parámetros para determinar si hay o no inflación. Una serie de cambios a partir del año 2016 que empezó todo esto. Entonces van a tener que hacer un estado contable viejo, tienen que mirar, no borramos los modelos de nota, porque va cambiando las resoluciones que ustedes tienen que nombrar con respecto a que por qué no se hace el ajuste por inflación. Hasta que llegamos a junio del 2018, que ahí es el corte, hasta ahí no se ajusta por inflación. A partir de ahí en adelante se ajusta por inflación. Y tenemos el caso entonces de la aplicación de la resolución 913 desde el 1 de julio del 18 al 31 de diciembre del 2008, donde nosotros tenemos la opción de usar el método simplificado. El método simplificado es un método que nos permite hacer un ajuste inicial del activo y el patrimonio neto, y como no vamos a ajustar el ejercicio anterior, no se presenta comparativo los otros estados, solo se presenta comparativo el estado de situación patrimonial y el resto de los estados son en las notas y en el informe. Esto se trasladó al 2019 porque como hasta el 30 de diciembre, entre el 1 de julio y el 30 de diciembre era optativo, mucha gente lo difirió para el año que viene. Entonces, a partir del 31 de diciembre sí fue obligatorio. Entonces cambia la fecha. El que cerró el 31 de diciembre, para el 19, el que cerró, vamos a suponer, el 30 de noviembre y ejerció la opción de no ajustar, hizo su primer ajuste recién el 30 de noviembre del 2019. Quiere decir que el 30 de noviembre del 2020 recién está ante su segundo ejercicio de ajuste. Por eso hay que analizar bien estas cuestiones, más que nada
porque cambia el texto de la nota y cambia el texto del informe que yo voy a presentar. En el famoso párrafo información comparativa tengo que tener en cuenta esa situación para ver cómo lo expreso. Y también en el informe, cuando yo pongo los estados contables en la primera parte del informe, vamos a suponer a diciembre del 18 se pone que es comparativo solamente de situación patrimonial y el resto no por aplicación del método simplificado, por ejemplo. Pero ya para el 2020 es todo comparativo, entonces tengo que sacar eso y poner que es todo comparativo. Bien. Bueno, la resolución 539 es entonces la que está referida al método simplificado de ajuste. Tengamos en cuenta que el ajuste es obligatorio a partir del 1 de julio del 2000, optativo a partir del 1 de julio del 2018 hasta el 30 de diciembre del 2018. Pero a partir del 31 de diciembre del 2018 es obligatorio. Se usa la tabla que emite FACSE y actualiza constantemente, donde está el IPIM de la FACSE empalmado con el índice de precio al consumidor base de diciembre del 2016. Entonces, si ustedes tienen que hacer el primer ejercicio, ya saben que tienen que usar las simplificaciones que le permite hacer un ajuste solamente del estado de situación patrimonial y del estado de evolución del patrimonio neto. Para ese caso, entonces, solo vamos a hacer comparativo el estado de situación patrimonial y el resto de los estados no. El periodo de transición entre el 1 de julio y el 30 de diciembre, si a mí me toca hacer un balance atrasado de esas fechas, ambas fechas inclusive, o periodo intermedio de esa época, ya sabemos que tenemos la opción de no ajustar y dejarlo para el ejercicio siguiente. Y en ese caso lo informo en notas. Lo informo en notas de que no voy a aplicar el ajuste por inflación. Esos modelos siguen estando en la página porque es muy común que siempre tenemos varios clientes, en especial las asociaciones, que siguen atrasadas, que tienen varios estados contables atrasados, más las manejemos, y por eso que nosotros no tocamos los modelos, y los modelos están por fecha. Están por fecha en la página para que ustedes se orienten cuál es el que tienen que usar. Más que nada, el modelo de nota y de informe, ¿no es cierto? Bueno, la simplificación básicamente es que se puede ajustar solamente a partir del patrimonio neto al inicio actual. Esto implica que no estarán represados en moneda de cierre el resultado y la evolución del patrimonio ni el estado de flujo efectivo del ejercicio comparativo. Por eso es que en esta opción nosotros no lo emitimos comparados. Bien. Ajuste por inflación. Hacemos un repaso general, nomás que el coeficiente del índice que dijimos que recién nombramos, el índice de cierre sobre el índice del mes de origen, y también tener en cuenta para los segundos ejercicios, segundos, terceros y cuartos, que hasta ahora seguimos todo igual. Ahí ya no cambia más. Si mi cierre fue al 31 de diciembre del 2018, yo ya hice ahí el primer ajuste por el método simplificado, a partir del 19, ya sea que haga el 19, el 20 o algún intermedio del 21, en todos los casos voy a usar la misma nota y el mismo informe. ¿Qué tengo que tener en cuenta acá? Que debe ponerse todo el comparativo y el ejercicio anterior se expone ajustado por el índice anual de punta a punta. Vuelvo a repetir este tema. Agarro todo mi balance, todo mi estado contable, estados, anexos y notas, y todo lo multiplico por el índice anual. Y ahí recién tengo mi columna del ejercicio anterior. Tener en cuenta también acá que la nota va a decir que se presenta en forma comparativa ya. En el texto que nosotros pusimos inclusive aclara que las notas son comparativas y que están reexpresadas. Muy bien. Y en el informe también aclarar siempre, me conviene aclarar que están ajustados por RT6. Un detalle que le quiero aclarar con respecto al informe, que veo que constantemente hay dos modelos de informe. Uno donde nombramos los estados y después ponemos comparativos con el ejercicio anterior. O ponemos al 31 de diciembre del 2020, comparativo con el 31 de diciembre de 2019. Como en el primer ajuste era comparativo el patrimonial solamente,
les quedó en la mayoría de los informes estado de situación patrimonial, y me pone estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2019 y estado de evolución, estado de resultado. Y no, después que ponen todos los estados, recién ponen el comparativo. Tenemos también el modelo de informe de cifras correspondientes. El de cifras correspondientes es un informe donde se trató de desligar la responsabilidad del auditor sobre el ejercicio anterior. Por eso es que no se pone comparativo con el anterior, sino hay un párrafo donde primero nombramos los estados del ejercicio actual y después punto aparte porque quedó de un modelo viejo, quedó todo junto, se pone las cifras correspondientes al ejercicio, y ahí se menciona el anterior, vamos a poner, finalizado el 31 de diciembre del 2019, solo se exponen para que se interpreten los datos de este ejercicio. Es importante que ustedes tengan en cuenta que ese párrafo de las cifras correspondientes está haciendo referencia al ejercicio anterior, porque muchas veces me viene un 2020 y me ponen arriba, me nombran los estados al 31 de diciembre del 20. Punto aparte. Las cifras correspondientes al 31 de diciembre del 2020 me vuelven a nombrar el 2020. Ese párrafo de cifras correspondientes está haciendo referencia al ejercicio anterior. Entonces ahí tiene que ir 2019, en el caso de que el actual sea 2020. Por eso le resalto esta cuestión para que ustedes tengan en cuenta cuando confeccionan el estado contable. Y otro tema muy común es que dentro del informe, como siempre copiamos y pegamos, es siempre leer completo el informe. Leer, porque hasta nosotros leemos y a veces se nos pasa algo con respecto a leer completo, que no quede otro nombre, que no quede otra fecha. Como las fechas se nombran al principio, se nombran en la opinión, se nombran en la deuda previsional. Lugar y fecha de emisión es lo más común. Mi balance cerró el 2020 y mi fecha me quedó marzo del 2020, los años. Volver a leer, porque nosotros también lo volvemos a leer, pero a veces nosotros lo leemos más rápido y se nos pasa. Y es un error grave. El informe es el resumen del trabajo del profesional. Cualquier cuestión que nosotros quieramos aclarar en el informe, usar los párrafos de aclaración o de énfasis, porque es el resumen de nuestro trabajo profesional. Tener en cuenta la importancia que tiene y no minimizar, porque a veces en el apuro de copiar y pegar van errores gruesos en el informe, y a veces lamentablemente quedan. No siempre nosotros, por más que miramos, revisamos, y después viene en papel, pero a veces se nos pasa. Y acá por último, yo nombré las certificaciones de origen y ilicitud de fondos, porque me encuentro con muchas cuestiones. Primero, las exigencias del registro, que si la certificación no va concreta, el registro las devuelve. Entonces, primera cuestión a tener en cuenta, pedir las facturas del vehículo que se compra. Segunda, tener el documento de la persona, porque con ese domicilio que está en el documento es con el que se va a registrar. Entonces, siempre pedir la factura para que esté bien identificado el vehículo y pedir el documento, porque si no resulta que yo pongo el documento que tengo en mi cliente y resulta que hizo cambio de domicilio y después no sirve. Muchas veces hacen la certificación de origen de fondos que no conviene, pero bueno, de una persona que no es su cliente, pedir más información en esos casos. Recuerden que hablamos del concepto de certificación. Certificación es una constatación. Yo constato algo, entonces yo digo, certifico que los ingresos provienen de esta actividad. Y tengo que poner, no puedo poner que miré documentación, eso es genérico, yo tengo que poner específico, miré, si es un empleado en relación de dependencia, miré los originales del recibo de sueldo, originales. El recibo de sueldo del empleado es el original, no el duplicado. Si estamos hablando de facturas de venta, obviamente ahí sí son duplicados, pero resulta que por la costumbre que tenemos de poner duplicado de factura, ponemos después duplicado de recibo, y el recibo de sueldo del empleado siempre el original, duplicado de factura de venta. ¿De qué periodo?
Libros IVA venta, ¿de qué periodo? Específico eso, porque después, a veces no le devuelve el registro, pero muchas veces sí tienen que estar haciendo de nuevo el trabajo. Entonces, poner específico, evitar términos ambiguos como documentación. Si hay una transferencia bancaria, transferencia de tal banco. Cuando se vende un vehículo, documentación de venta, no, documentación de venta, no. Por ejemplo, formulario Z de la venta. Eso sí es algo específico, porque en muchos casos no tienen factura. Yo ya sé que no tienen factura, a veces los entregan a los intermediarios y todo eso, pero tener el formulario Z, ¿qué se miró de que se entregó ese vehículo? Otros casos, el tema de el modelo. El modelo de la certificación habla de la declaración jurada adjunta. La declaración jurada adjunta es la declaración jurada del cliente, donde el cliente explica al contador que declara que él compró el vehículo de tal forma, de tal actividad, y dice que se origina en actividades lícitas. El cliente dice que es lícito. Yo contacto de la certificación. Si ustedes miran el modelo, van a ver que dice, es lícito. Yo puedo certificar el uso de ese término. Fue una larga lucha con el registro de la propiedad automotor, inclusive hasta ahora hubo registros que seguían insistiendo con que se usa. Hay que negarse a poner ese término en la certificación porque nos comprometemos inútilmente con una cuestión de que no se puede garantizar. No se puede certificar 100% de que el origen de los fondos, por más que sea nuestro cliente, que el origen de los fondos sea lícito. Y tengan en cuenta que lícito o ilícito no quiere decir que ilícito sea porque yo tenga que vender armas necesariamente o financiación de terrorismo. El dinero que yo cobro en negro, ese es un dinero ilícito. Entonces nosotros no podemos garantizar que nuestro cliente el 100% de las operaciones fueron en blanco, si no tiene algún dinero. Es más, hasta la venta de dólares en el mercado paralelo es una operación ilícita. Entonces por eso de ninguna manera nosotros tenemos que hacer hincapié en no usar el término lícito. A veces se enojan cuando yo les llamo y les pido que rehagan la certificación y que no usen esa terminología, pero es para protegernos nosotros como profesionales. Bueno, primero que todo, vamos a finalizar, pero antes de finalizar quiero alentarlos a que todos comiencen con vuelvo a la firma digital, comiencen con intentar registrar su firma digital, obtener su firma digital, aunque demoren un poco en darle el turno, pidan el turno, registren su firma, mejor si la tienen con token, porque esto del celular, después perdemos el celular y pierdo mis datos, y tengan ya su firma digital preparada, porque esto es lo que se viene en breve. Vamos a hacer las certificaciones por medio de firma digital y es importante que la tengan. Así que alentarlos a que la consigan. Cualquier duda que tienen, ya saben, nos llaman por teléfono a la Secretaría Técnica, lo conversamos. Seguramente ya cuando se habilite en el Consejo vamos a hacer un nuevo curso específico de la firma, una charlita con respecto a la firma digital, pero ya pedirles que vayan avanzando con ese tema, para que la vayan teniendo y vayan inclusive probando cómo usarla. Y bueno, y esto sería todo. Muchas gracias por su atención y bueno, estamos en contacto y a su disposición como siempre.